Queridos hermanos y amigos del Ministerio Magistral, les saluda el pastor Pablo Precioso juntamente con la pastora Elena Precioso desde aquí de Dallas, Texas, tratando de llegar al corazón de cada uno de ustedes con una advertencia, claro, por supuesto es una advertencia que la palabra de Dios nos enseña. Eh, Hoy muchas personas no conocen la palabra de Dios, escuchan los mensajes, se ríen, lloran, pero no interpretan la palabra de Dios. Inclusive muchos predicadores, cuando están enseñando, predicando, no usan lo que se llama la interpretación correcta de la Biblia. Hay varios predicadores en línea que usted los puede escuchar, quizás son amenos, divertidos, te hacen llorar, pero cuando vamos a la profundidad de la palabra de Dios es completamente lo opuesto. ¿Y por qué yo digo eso? Yo he conocido varios pastores en mi casi 48 años de conocer al Señor, varios pastores que son realmente contextuales, que van a la Biblia, que no usan un texto sin pretexto, un texto sin contexto es un pretexto, y entonces sí enseñan la palabra de Dios conforme a como Dios lo dispuso. En la Biblia encontramos que hay diferentes bosquejos o temas, y cuando usamos los temas tenemos que explicar o especificar qué clase de temas son los que vamos a predicar. Por ejemplo, cuando usamos un bosquejo temático, ¿qué es un bosquejo temático? La palabra lo dice, tema, temático, habla de un tema. Se concentra en un tema específico de la Biblia. Por ejemplo, la fe, el amor, la obediencia. Es una estructura que usa varios versículos de distintas partes de la Biblia, pero que apoyan el mismo tema, que lo respaldan. No usan un versículo cualquiera para respaldar el tema, sino versículos específicos que respaldan ese tema. Es ideal, es todo un tema, un bosquejo temático, es ideal para enseñar doctrinas, valores o principios. Por ejemplo, el poder de la oración. No vas a hablar de la oración y vas a usar el amor de Dios, no vas a hablar de la oración y vas a usar profecía, algo de apocalipsis, temas futuros, no, vas a hablar de lo que realmente el poder de la oración es. El otro bosquejo que encontramos nosotros en la palabra de Dios es el expositivo. Yo me acuerdo un pastor que tuvimos nosotros muchos años atrás, ya pasó a la presencia de Dios, él usaba este bosquejo expositivo, palabra por palabra, todos los domingos, palabra por palabra, y explicaba cada palabra el sentido que tiene. Se basa en un pasaje bíblico específico, este bosquejo específico, expositivo, y lo explica verso por verso. Como dije yo, antes el pastor lo hacía verso por verso o párrafo por párrafo. La estructura sigue el orden del texto bíblico y desarrolla un mensaje dentro del contexto. ¿Cuál es la ventaja de un bosquejo expositivo? Ayuda a comprender mejor la palabra de Dios en su contexto original. Por ejemplo, vamos a un ejemplo en el Salmo 23, versículo por versículo. La otra manera de predicar, de acuerdo a la Biblia, es un bosquejo biográfico. ¿Qué es biográfico? La biografía de alguien se basa en la vida de una persona bíblica, por ejemplo el apóstol Pablo, mostrando sus virtudes, sus errores, la obra de Dios en su vida. Y es fácil de aplicar a toda persona y muy ilustrativo cuando tú hablas, cuando predicas y quieres poner el ejemplo de algún prócer o de algún personaje bíblico, tú vas a entender y conocer a esa persona. Si no conoces a esa persona, no puedes explicar el carácter de esa persona, la fe que él tenía o ella tenía. Lecciones de la vida de José, por ejemplo. Si vas a hablar de José, tienes que conocer al personaje. El otro bosquejo que encontramos en la palabra de Dios es el histórico, que es algo narrativo. Toma un evento bíblico de la Biblia y lo expone con lecciones prácticas. Por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas de este bosquejo? Las ventajas son que ilustra cómo Dios actúa a lo largo del tiempo y en medio de circunstancias humanas. Un ejemplo, la caída de Jericó y la obediencia radical que hubo en ese momento de parte del pueblo de Israel para que esos muros cayeran. El otro bosquejo es un bosquejo devocional, una devocional, lo que hacemos nosotros todos los días. Tenemos un devocional que tiene un enfoque más reflexivo y personal. Cada uno de nosotros podemos crear un bosquejo devocional. Entonces, ¿cuál es la ventaja de un bosquejo devocional? Está diseñado para edificar el alma, muy útil para servicios entre semana,
o devocionales personales. Por ejemplo, descansar en Dios en medio de la tormenta. ¿Cómo podemos nosotros tener paz? Como dice el canto, paz en medio de las tormentas. Eso es el devocional. Ahora, todas estas cosas, queridos papá y mamá, tenemos que enseñárselas a sus hijos. Tenemos que nosotros aprenderlo, lo que significa interpretación de la Biblia. Porque cuando escuchamos mensajes nos reímos, lloramos, pero no realmente muchos mensajeros, muchos pastores, muchos profetas, no realmente predican la palabra de Dios conforme a como Dios lo estableció. Los predicadores, de ejemplo, pueden usar Romanos 8:28, y que por lo general todos usamos Romanos 8:28 en cualquier mensaje. Lo usamos, ¿qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Ahora, no termina ahí el versículo, porque pensamos que la muerte, que una enfermedad, que la pérdida de un hijo, todo ayuda para bien. No, no, sigue el versículo y dice, esto es a lo que conforme a sus propósitos son llamados. Aquí hay algo importante. O sea que esto no se puede aplicar siempre porque es un versículo condicional. Se aplica solamente a los que aman a Dios y a los que han sido llamados conforme a su propósito. Es decir, los creyentes que viven en obediencia y comunión con Dios. No es un versículo para tomarlo para cualquiera. Un accidente, todo ayuda para bien. Se cayó un avión, murieron 200 personas, todo ayuda para bien. No, no, no es así. ¿Qué incluye eso de todas las cosas? Acá dice todas las cosas. No significa que todo lo que ocurre es bueno en sí mismo. Incluye lo bueno y lo malo, lo agradable y lo doloroso. Dios en su soberanía, dice la palabra de Dios, puede usar incluso las pruebas, fracasos, sufrimientos para un bien mayor. Santificación, fortalecimiento de la fe, preparación para una misión, etcétera. Qué bien promete, cuando dice, qué bien, ayudan a bien, qué bien promete. No siempre es el bien, como lo define el mundo, comodidad, riqueza, éxito. No, 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 no. Eso no es el bien que está diciendo la palabra de Dios, porque eso es fácil entenderlo así. Es el bien espiritual, que seamos más como un Cristo, que cumplamos el propósito eterno de Dios en nosotros. Y hay muchos ejemplos bíblicos que lo podemos aplicar en el caso de José, en Génesis 50:20. Ustedes, dice, pensaron mal, hablando de los hermanos, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. El caso de Job, perdió todo, todo lo que él tenía lo perdió, pero Dios lo usó para probar su fe y ¿qué hizo? Lo bendijo al final, doblemente lo bendijo. Jesús es otro ejemplo que podemos ver nosotros. La cruz fue la peor injusticia humana, pero Jesús fue a la cruz. Pero Dios lo usó para el mayor bien, la salvación del mundo. Quiere decir que los bosquejos que nosotros preparamos tienen que tener contextos bíblicos. No podemos predicar y usar un texto sin el contexto porque es un pretexto. Así que, queridos hermanos y amigos, recuerda, cuando tú estás escuchando una palabra de Dios, no es siempre la risa o llorar por cualquier cosa. Sé que nosotros somos seres emocionales, tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, pero si no interpretamos bien la Biblia, nosotros no podemos, no quiero usar la palabra, ¿verdad? Tragar el pescadito, tragar la carne, tragar cualquier cosa, comerla, pero sin digerirla. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos vamos a empachar. Sí, pero no exactamente hemos comido bien. Así que recuerda, este es el pastor Pablo Precioso, la pastora Elena Precioso, el Ministerio Majestad, que te saluda hoy y que te advierte que escuche, no todo lo que tú oyes es bueno. Tienes que diluirlo, tienes que interpretarlo, tienes que ir a tu casa, volverlo a escuchar, tomar la Biblia, comentarios, interpretaciones genuinas, para que realmente lo que Dios habló en ese día, en ese domingo, ese miércoles, servicio entre semana, en algún devocional, sea completamente bíblico. No te dejes engañar. Recuerda que el diablo vino a hurtar, robar y destruir. ¿Qué quiere Satanás? Engañarnos. ¿Y dónde nos quiere engañar? En nuestras emociones. El 95% de las personas que van a las iglesias son emocionales. Y cuando escuchan cualquier cosa se ponen a llorar, se ponen a reír, pero eso no significa que se predicó la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que tengas un hermoso día hoy y coméntale a los demás que Majestad, el Ministerio Majestad está todos los días al aire. Ahora en este momento estamos en Dallas, Texas. Bueno, estamos en un proceso de mudanza, pero cuando estemos establecidos podemos contactarnos mejor contigo.
Bendiciones, les amamos, y si quieres hablar conmigo puedes ya hacerlo al 661-388-8301. 661-388-8301 es el pastor Pablo Precioso del Ministerio Majestad, que te saluda en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el próximo devocional, bendiciones.